Vale. A ver, una máquina virtual, mira, una máquina virtual es una máquina que tiene un sistema operativo completo, ¿vale? Tiene CPU, tiene RAM, ¿vale? Etcétera, etcétera. Tiene disco, ¿sí o no? Pero tiene que un sistema operativo completo. Entonces, si yo instalo una Ubuntu, ¿yo qué puedo crear como máquina virtual? Pues podría crear una Ubuntu Server o podría crear, por ejemplo, un Windows, ¿no? Esto ya lo había hecho. Vale, ¿qué pilla esta Ubuntu Server? ¿Qué puede ocupar una máquina virtual con Ubuntu Server? En RAM, ¿cuánto? La instalación creo que son mínimos, son 2 GB y en disco 20 GB. ¿Vale? Vale. Contenedores. Un contenedor, yo tengo aquí el kernel de Linux. ¿Vale? Tengo el kernel de Linux. Entonces, ¿qué es lo que hace un contenedor? Un contenedor es, vas a una máquina, evidentemente esto tiene IP, tiene red, este igual, tiene red, su IP, se le puede poner un tamaño en disco, RAM, ¿vale? A los contenedores yo le puedo decir la RAM que necesito, el disco que necesito, ¿vale? Pero el sistema operativo solamente vale para, ¿qué he puesto? Linux. Yo no puedo hacer un contenedor de Windows, a menos que utilice alguna tecnología de contenedores en el mundo Windows, que creo que hay algo. Hace un año empezamos a experimentar con algo, pero no es Docker. Pero Windows tiene una tecnología de plantilla en Docker, ¿vale? Pero ya digo que nosotros, al final los contenedores solo los utilizamos como servicios, como servidores, ¿vale? Y al final es todo Linux. ¿Vale? Una más. Dime. Perdón, no veo la diferencia de... Un contenedor solamente puede ser tecnología Linux. ¿Tengo la diferencia? Vamos a ver. Esa Ubuntu Server en un contenedor, si yo me descargo una distribución de Ubuntu Server, posiblemente me ocupa a lo mejor 500 megas. ¿Y una máquina virtual que te ocupa, hemos dicho? La máquina virtual, por lo menos. Yo sé que la diferencia está más en el uso, pero no sé, diferencia técnica, digamos. La diferencia es que tú, digamos, lo que es el kernel, es decir, el kernel no se reinstala, sino que este contenedor utiliza una gran parte, un porcentaje muy alto, si no es todo el kernel, del Linux de la máquina anfitriona. ¿Me he explicado? El contenedor tiene... El contenedor no tiene kernel. O sea, El kernel de este contenedor es de la máquina anfitriona. Si yo saco un contenedor de Ubuntu Server, saco otro contenedor y otro contenedor, el kernel se comparte. Está claro, si cae el Docker, caen todos los contenedores. Pero, si yo en VMware instalo dos Ubuntu Server, ¿qué necesitáis? 40 gigas. Imagínate que para una aplicación web, para cualquier aplicación web, yo voy a necesitar como mínimo dos contenedores. ¿Que son cuáles? El servidor de base de datos y el servidor Apache. Necesitas dos. ¿Vale? ¿Qué tenéis que hacer en Windows? Pues yo me cogería, ¿no? Me hago una máquina virtual y ¿qué hago? Instalo en esa máquina virtual, ¿qué instalo? Los dos. ¿Sí o no? Instalo el servidor de base de datos, instalo el servidor Apache. ¿Sí o no? Lo acojonante que sería tener dos máquinas virtuales, una para Apache y otro
¿Y otra para qué? Para el servidor, una para Apache y otra para el servidor de base de datos. Pero claro, estamos utilizando 40 gigas, tío. Y luego ya dentro de la máquina crear los contenedores. Vamos a ver, el rollo de la máquina virtual, a ver, el objetivo, ¿vale? El objetivo, ¿por qué sale Docker? Vamos a ver, que iba a pintar con el boli esto en la tablet. Vamos a ver, yo en la máquina virtual sería un desperdicio de recursos si yo instalo aquí un Apache en un Ubuntu server de 20 gigas, ¿no? Y otra máquina virtual con un SGBD, con el MariaDB, ¿no? Otra Ubuntu server y otros 20 gigas, ¿no? ¿Qué modelo es mejor, este o una máquina virtual con Apache más el MariaDB? De la derecha, Apache más MariaDB, ¿no? En cuanto a espacio y... Es mejor esto, ¿no? Evidentemente, porque estoy hablando de máquina virtual, ¿vale? Es mejor esto. ¿Por qué? Pues porque esto es un desperdicio de recursos, ¿vale? En cuanto a recursos, evidentemente es mejor esto. Y en cuanto a protección, independizar ambos servicios. ¿Por qué? Porque si por lo que sea el Apache se le hace algún ataque, ¿no? A este Apache se le hace algún ataque, o a la base de datos se le hace algún ataque y cae, ¿qué puede ocurrir? Que si cae Apache, es posible que a lo mejor la máquina deje de funcionar y caiga aquí, la base de datos. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer una tecnología de microservicio? ¿Qué significa microservicio? Es pasar de lo que se hacía antes, hace unos años, un servidor gigantesco con un montón de servicios, ¿a qué? A máquinas más pequeñas que ejecutan ¿qué? Un solo servicio. Entonces, si paso de aquí a aquí, un desperdicio enorme. A menos que estemos hablando, ojo, vamos a ver, para nosotros. A menos que estemos hablando para el Banco Santander, que evidentemente el servidor de base de datos pues será un terabyte, ¿no? Y, ¿sí o no? Pero vamos a suponer que tenemos escasez de recursos. Entonces, se pasa y se creó esta tecnología. El tema de Docker. Pero solo para aplicaciones Linux. Y es, yo tengo un kernel de Linux. Y ahora yo creo contenedores, yo puedo crear un Ubuntu server, puedo crear una Debian, puedo crear un Red Hat, puedo crear bueno, Fedora no lo sé, CentOS, una máquina CentOS, pero todas esas máquinas usan el kernel de la máquina anfitriona. ¿Me explico? Y ahora, ¿qué hago yo en este contenedor que es un Ubuntu server? Pues ese contenedor le instalo ¿qué? Un MariaDB. Y solamente tiene un MariaDB. Lo instalas en el contenedor. Yo voy a crear un contenedor en Docker que tenga un MariaDB. ¿Y por qué no lo instalas en la máquina en plan? No, esto se instala yo en la máquina, en la VPS, vosotros instalado Docker. Docker es un virtualizador. Docker es como VMware. Pero en vez de crear máquinas virtuales, ¿qué vamos a hacer? Crear ¿qué? Contenedores. Y cada contenedor va a tener un uso totalmente específico. ¿Yo podría en un contenedor instalar MariaDB y Apache? Sí, pero para correr esta borraza. Porque precisamente Docker se crea ¿para qué? Para crear máquinas infinitamente livianas y totalmente específicas para un propósito. Entonces yo voy a tener mi contenedor de MariaDB, voy a tener mi contenedor, imaginaos que hago un frontend y un backend. Hago con Nest, hago la API, y con React hago el frontend. Los tres contenedores. Tengo un contenedor de base de datos, MariaDB, un Postgres, aquí tengo un Nginx. Un Nginx que es un servidor web que ejecuta la API, y tengo un Nginx que me ejecuta la aplicación, en React o en Angular o lo que sea. Cada uno con su IP. ¿Vale? Entonces, por eso el tema de Docker.
a ver, tecnología de contenedor y varias, no solamente Docker, ¿vale? Ya hablaremos de otros tipos de contenedores, pero al final viene a ser lo mismo, ¿vale? Pero Docker fue el primero, ¿vale? Vale. Iba a decir Puedes una cosa. albergar varias máquinas virtuales, ¿no? ¿Cómo? Varias máquinas virtuales dentro de... No. Aquí máquinas virtuales lo que tú tienes con VMware y con VirtualBox. Son máquinas virtuales que son sistemas operativos completos. A ver. Mira. Yo he dicho que yo creo estos tres contenedores, ¿vale? Nosotros vamos a crear 3 Ubuntu Server. Vamos a hacer una práctica con 3 Ubuntu Server. ¿No? Entonces yo hago un LS del raíz. Y ese LS del raíz es prácticamente hacer un LS de la raíz de la máquina anfitriona. O sea, no te va a poner las cosas de la máquina anfitriona, pero parte de una base, que es el kernel, ¿vale? Ahora, si son 3 Ubuntu Server, ¿vale? Van a estar leyendo prácticamente el mismo kernel. Ahora, yo dentro de este yo puedo hacer instalaciones. Puedo instalar cosas, puedo crear directorios. ¿Sí o no? Ahí es donde se van a diferenciar el continuo de la una y de la otra. Esto es como en objetos, ¿vale? De hecho es que viene así. Yo tengo en orientación a objetos, yo tengo una clase, ¿vale? Programación orientada a objetos, la clase A. Y aquí tengo, imaginaros, el método 1, método 2, método 3. Y tengo el atributo 1 y el atributo 2. Y ahora digo que B, la clase B, la clase C y la clase D heredan de A. ¿Sí o no? Vacía. Es decir, yo hago simplemente un class en TypeScript o en Java extend A. ¿Vale? La clase B, imaginaros esto. Clase B extend hereda de A. ¿Qué tiene B? Lo mismo que A. Y C igual lo mismo que A. Claro. Yo no les meto ningún atributo, no les meto nada a las clases. Yo hago simplemente class B, extend A. Class C, extend A. Y class D, extend A. Si yo en el editor pongo B punto, si yo aquí pongo B punto, ¿qué va a salir? Si pongo B punto, me va a salir M1, M2, M3, A1 y A2. Va a salir lo mismo que aquí. ¿Por qué? Estas clases que pesan mucho o poco. Si esta pesa 10 kilos, imaginaros que esto pesa 20 kilobytes, esa clase. ¿Qué pesa la clase B, C y D? ¿Pesa 20? Esto lo único que tiene al principio son enlaces. No sé si me explico. Claro, porque Acceso directo. porque la estás viendo de arriba. Entonces, Claro, estoy accediendo físicamente. Cuando yo pongo B.M1 estoy accediendo físicamente al área de memoria de esta clase. Son como los enlaces de Google, ¿verdad? No, son como los enlaces. O los accesos directos en Windows. No hay una copia de la información, no es que se copie esta memoria, se copie a la clase B. O la memoria de la clase se copia a la C. No, de primera son punteros. Con lo cual, cuando yo pongo B.M1, ¿qué estoy haciendo? Me estoy yendo aquí arriba. Pues algo parecido a las instrucciones que trae el kernel. SLS no es un código que se ha creado en el contenedor, es una instrucción que se ejecuta por el propio LS de la propia máquina. Ahora bien, yo ahora aquí le creo el método B, el método C y el método D. Esto ya sí forma parte del área de memoria de ese contenedor.
Si yo en el contenedor empiezo a hacer instalaciones, quiero usuario, todo eso ya sí pertenece al área de memoria de ese contenedor. Es decir, son los métodos ya propios de esa clase. Pues este es el esquema más o menos de los contenedores. Sí. Bueno, de todas maneras se os va a quedar en el vídeo, ¿vale? Entonces después lo subo y ya digo. Vale, pero esto sería el equivalente al Linux de vuestra VPS, que se llama la máquina anfitriona, ¿vale o no? ¿Lo veis arriba? No. La máquina anfitriona, y estos son los contenedores que vamos a ir creando. Esos contenedores, ya digo, van a utilizar el kernel de la máquina anfitriona. ¿Vale? Bien. Vámonos. Vale. Tengo yo aquí ya la máquina. Me he metido. Bueno. Vale, vosotros estáis como root, ¿no? ¿Sí o no? Vale. Vosotros podéis hacer un Docker, que ponía un Docker version, ¿no? Docker version. Para ver si funciona. Docker. ¿Eh? Ah, vale. ¿A ver dónde lo pone? Si en la... A ver. Vale, a ver, pone... Bueno, esto es para ver si Docker está, si Docker está activo o no está activo. Está activo, ¿no? Vale. Vale, como está activo, vale, poner esto, ejecutar Docker versión. Docker. Docker versión. ¿Lo tenéis? ¿Lo podéis ejecutar? Vale. A ver. ¿Qué versión tenéis? 28. Vale. Si hacéis un Docker PS, no tenéis nada, ¿no? ¿Eh? No tenéis nada, ¿verdad? Vale. Crearos un usuario con vuestro nombre. A ver, con add user, por ejemplo. Add user. ¿Vale? Crear un usuario. Yo ya, fijaros que yo estoy con quién. Con Morgado, ¿lo veis, no? Entonces, crearos vosotros un usuario. Le da nombre, luego espacio y se pone la contraseña, ¿verdad? O bueno, o que la pida. Si ponen al profesor el nombre ya... Es interactivo. Pepe, ejecuta. Vale. Hacedlo vosotros que estéis como root. Yo es que no estoy como root. Yo no estoy como root y ¿qué estoy ejecutando? Mirad, yo no estoy como root y ¿qué estoy ejecutando? Comando de Docker, lo veo, ¿no? Y no estoy como root. Acordaros que yo tengo que entrar a mi máquina con un usuario. No voy a entrar a mi máquina con el root. Entonces, crear un usuario pensando en el usuario con el que vaya a entrar. ¿Sí o no? Un usuario con vuestro nombre. Lo habéis hecho ya, ¿no? Vale, ahora hacéis y pasar ese, ponéis un su y ponerle ese nombre. ¿Ya? ¿Estáis ya con el usuario?
Ejecutar Docker PS, Docker versión con vuestro usuario. ¿Podéis? ¿Con el usuario podéis? Sí, sí. ¿Y Docker PS? Pero dice, te ejecuta eso, pero no te suelta todo el comando. Que te ejecuta el comando, pero no todo. Te dice permiso denegado mientras que estás conectado. Correcto. Entonces, ¿lo veis, no? Entonces yo tengo que ejecutar los comandos de Docker con ese usuario. ¿Por qué? Porque no voy a entrar con el root a la máquina. Vale. ¿Cómo podría ejecutarlo con el usuario Pepito? Yo podría hacer con sudo. Si lo ejecutáis con sudo, es decir, yo estando con Morgado, yo hago un sudo docker ps y si me va. PS docker ps es para listar todos los contenedores que tengo en ejecución, que ahora mismo solo no tenéis ninguno. No tenéis ninguno. Vale, pero se ejecuta el comando. Si yo hago un sudo docker ps, sí se ejecuta el comando. Ojo, hemos hecho antes un su. A ver, ¿me seguí o no? He hecho add user Pepe. Creo el usuario Pepe. Y ahora, una vez creado Pepe, ¿no? Se ha creado su home y ahora hago un su Pepe. Y me cambio a Pepe. Y estando como, ya me aparece aquí en la terminal, Pepe. Y estando como Pepe, hago un Docker PS. Pero no, a mí me dice por lo menos que, claro, que mi... No tienes permiso. No tienes permiso. Claro. Entonces, estando como Pepe, ¿cómo puedo ejecutar comandos Docker? Con el sudo por delante. Hago un sudo. Es lo que he hecho. No, Sudo. Es lo que hemos hecho, pero dice que no estamos... Vale, que Pepe no es sudo, ¿no? Claro, tenemos que hacer eso. Ah, claro. Ah, se ha quedado una compañía grande que no tiene los trámites y ahora viene para acá. Calla, sí, ahora te quito la falta, ¿vale? Vale, es verdad que no sois. Correcto, hay que meter a Pepe. A Pepe tenemos que meterlo, tenemos que hacer los sudoers. Hay que hacer con Pepe dos cosas. Hacerle un usuario sudoers, lo hago el próximo día. Y permitir el acceso de Pepe por SSH. Y anular el acceso del root por SSH. Y cambiar el puerto. ¿Vale? Bueno. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Entonces no sé si esto lo vamos a hacer. A ver, mirad, saliros, hacéis un exit. Coño, me sale de la máquina, cojones. Hacer y ejecutar esto. Espera un momentillo. Que a lo mejor si no es sudoers, a lo mejor no me va a dejar. A ver, de todas maneras mirar a ver. Hacer eso. Ponéis sudo con root. Estoy en root. Hacéis sudo usermod -ag grupo docker y el Pepe que habéis creado. ¿Sí? Ahora, hacer el su, no sé si habrá que reiniciar la máquina, tío. Hacer el su a Pepe y mira a ver si podía hacer un Docker PS. Yo es que lo he metido en el grupo sudo. Ah, vale. Sí, ahora sí. Haciendo eso. Sin meterlo en el grupo sudoers. Haciendo Esto. ya sí, con la... No me ha dejado. Porque estás en la forma de... ¿Qué luna? ¿Tú has ejecutado esto? Sí. Sudo usermod Él está -ag. en usuario todavía, creo. ¿Eh? Él está en usuario todavía. Claro. Cuando he ejecutado ya está. Tú para ejecutar esto tienes que ser root. Yo lo he hecho, me he cambiado a root, lo he metido, pero cuando he vuelto a cambiar a root, Pero el usuario no me como no has montado el puerto sudo, he cambiado a root, lo he añadido. ya, pero ya lo he hecho. Claro, que es raro porque si no lo metes en el grupo sudo, si tú pones sudo docker. Ya ves que no sé, ya ves que hacerlo pertenecer al grupo Docker, es que no lo sé. Sigue sin ser sudo. O sea, te deja, si tú lo metes solo así, te deja poner docker PS, pero si pones sudo docker PS, no te deja. Ah, bueno, eso sí, ya. Y creo que Claro, no, hombre, lo nuestro, a ver, esto se hace, escuchadme,
Esto se hace para evitar poner el sudo. ¿Entendés, no? Esto se hace, a ver, que metamos no solo después el usuario nuestro, en el sudo lo vamos a tener que instalar. ¿Por qué? Porque voy a tener que instalar, cuando hagamos los Dockerfile y cuando hagamos los entry point y toda la historia, el usuario nuestro tiene que ser un usuario sudo. Es una cosa, que es para poder hacer instalación. Y ya digo, permitirlo para entrar en la máquina. Otra cosa es que el usuario lo hacemos pertenecer al grupo de administración de Docker, del grupo Docker. Aquí lo estamos haciendo pertenecer al grupo de administración del grupo Docker. ¿Para evitar qué? Para evitar poner sudo. De hecho, es que si yo estoy con Juan, si estoy con Morgado y pongo sudo, ¿quién está ejecutando el comando? El root. Si yo estoy con Morgado y pongo sudo docker ps, ¿quién está ejecutando ese comando? Eso es lo que está haciendo, es que esa instrucción va al kernel de Linux. ¿Y qué es lo que hace el kernel de Linux? Dice, coño, me está poniendo un sudo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que justo para esa instrucción, lo que hace es que cambia el ID del usuario Morgado, lo cambia por el ID del root. Ejecuta esa instrucción. Es como si le diese, pues esa milésima de segundo, muta, ¿no?, el ID del usuario con el ID del root. Ejecuta ese comando y automáticamente vuelve, cierra la sesión de ese root. Es decir, cada vez que se hace un sudo, es como si se hiciese una microsesión de un root, del usuario root. Y Entonces, para evitar el uso del root, ¿qué es lo que hacen todos los servicios? Esto. Tienes que evitar el uso del root, hay que evitarlo al máximo. Entonces, por ejemplo, cuando veamos Jenkins, se hace lo mismo. Se mete al usuario Morgado en el grupo Docker, en el grupo Jenkins. ¿Para qué? Para evitar que Morgado haga un sudo. ¿Me explico? Porque al hacer el sudo es como si haces el root. Y si tú tienes un sniffle o tienes cualquier cosa continua, ¿entiendes? Entonces, esto digo es para evitar esto, que del usuario ejecutamos esto, ¿vale? Vale, entonces ya tenemos un usuario normal que ejecuta Docker. Bueno, ¿qué se puede hacer? Pues vamos a empezar a hacer. Y una pregunta, para comprobar que ese último comando era un usuario metido, ¿cómo lo podemos comprobar? ¿Cómo? El último comando que hemos visto que era para meter el usuario ese, ¿cómo podemos comprobar lo que está bien? Pues esto lo ves. Si no. A ver, ¿dónde puedes ver eso? ¿Eso dónde lo compruebas, lo que se ha hecho ahí? Venga, pregunta que dónde comprueba lo que ha hecho. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿En él? Debe ser en el etc grow. Sale de las contraseñas. Aquí lo tienes. ¿Lo ves ahí? Mira, tú el grupo Docker estoy en el etc grow. Entonces, el grupo Docker, pues lo tenéis que ver por aquí. Espérate a ver. ¿Vale? ¿Lo puedo enseñar, por favor? Sí. ¿Ve el grupo Docker? Tiene el GID el 988 y a continuación vienen los usuarios que pertenecen a ese grupo. ¿Lo ven? En mi caso, ¿qué pone ahí? Morgado y... ¿qué pone al
¿Y Jenkins qué es? No es servicio que levantaba. No he dicho que es un servicio no sé qué. Ese Jenkins es un orquestador. Y ese Jenkins es el que me va a permitir matar y levantar los contenedores, los pods en Kubernetes. Es decir, que Jenkins es el que va a tener que ejecutar instrucciones de Docker. Cuando esto lo automaticemos, ¿sí o no? El que se va a encargar de matar y levantar los contenedores no voy a ser yo. Cuando haga el push, ¿quién va a ser? El orquestador, que es Jenkins. Por esa razón, Jenkins tiene que pertenecer al grupo Docker. ¿Y hace como un usuario? Claro, es que cualquier servicio es un usuario. Entonces, como Cualquier un usuario servicio que está automatizado. es un usuario de sistema. Por Pero ejemplo. porque realmente hace comando dentro de... Pero porque yo, a ese usuario Jenkins, cuando se ejecute Jenkins, él tiene que ejecutar instrucciones Docker. Claro. Entonces hay que darle permiso. Y a nosotros debería de salirnos que ponga allí. No. No. Por ejemplo. Mira, cuando yo instalo el servicio, ¿lo ve aquí o no? De Jenkins, cuando yo instalo el servicio, la aplicación, se me genera que un usuario. Por ejemplo, mira, cuando yo instalo el SSH como servicio, como aplicación, genera que tiene el paso de WD, genera un usuario. Si yo instalo Apache, mira el DHCP, genera un usuario. No sé si me explico. Cuando yo instalo la aplicación, cuando yo instalo el servicio, generalmente todos los servicios tienen un usuario. ¿Ese usuario para qué se utiliza? Para ejecutar las instrucciones de quién, del DHCP, del servidor de DHCP o del servidor de SSH. ¿Me explico? Si yo instalo, por ejemplo, un Apache, ¿cuál es el usuario? El www-data. Si yo instalo Apache, aquí se me genera un usuario que es el www-data. Y ese usuario es el usuario de Apache para poder crear directorios dentro del directorio de publicación del var www. ¿Vale? Pero bueno, poco a poco. Vale. Bueno, vamos a descargarnos algo, tío. Ir a... ¿Qué nos podemos descargar? Meteros en... Vale, esto es Docker Docs, ¿vale? Docker Hub. ¿Vale? Docker Hub. Este es el repositorio de contenedores. ¿Lo veis o no? Por ejemplo, me quiero instalar un Postgre. Tengo dos opciones. O instalarme, ¿no? Coger el apt, ¿no? Crear un power.list, meter, ¿no? El apt para descargarme el Postgre y hacer un Docker update. O bien y crear en la máquina anfitriona. Meter ese Postgre en la máquina anfitriona como si fuese una aplicación más. O bien instalo un contenedor. ¿Vale? Entonces, el primer contenedor que voy a poner, a ver, por ejemplo, creo que es uno de Apache. Poner aquí. Bueno, aquí os tenéis que dar de alta, ¿vale? Aquí ahora no. En casa os dais de alta. Aquí y en GitHub. Vamos a poner, por ejemplo, Apache. Tío, avanza, tío. ¿No hay un Apache solo o qué? Estoy de Apache. Vale, otra cosa. Utilizad, por ejemplo, siempre imágenes oficiales, ¿vale? Mirad, esta imagen tiene más de un billón de descargas. Un billón de descargas. ¿Vale? Vale. ¿Cómo me descargo este HTTPD? ¿Lo veis o no? ¿Lo veis? Creo que crashó la página.
¿Eh? Acabo de tocar la mano. Ha petado porque se ha ido la red. ¿Cómo va a ser eso, tío? Mira. No ha petado. Es la red del instituto. A ver, hacer esto, miradme aquí, hacer. No, es la red del instituto. ¿Tenéis acceso a la VPS? ¿Tenéis acceso a la VPS? No. ¿Pero tenéis acceso a la VPS? Vale, hacer un Docker. Vale, mirar. Vale, para descargarme una imagen, entro dentro de la imagen, elegir siempre imágenes oficiales. ¿Esto qué polla es, tío? Ejecutar esto. Sí, espérate que no. Es que al entrar en... ¿Vosotros veis el HTTPD? ¿Os deja entrar? Ah, se vuelve a caer. Pero es la red nuestra. Vale, esto para descargarse una imagen, para descargarse... A ver, yo me voy a descargar la imagen. ¿Vale? ¿Cómo se llama el contenedor? Hacemos docker pool de el nombre del contenedor. El contenedor se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama el contenedor? HTTPD. Aquí está. ¿Lo veis, no? Por aquí tenéis el comando. ¿Dónde está? No, pero estos son los Docker Build. Este es el Docker Build. Hostia, pues tiene que estar por aquí. Antes lo ponía por aquí. Un Docker Pool. ¿Lo tenéis? Estos son los Docker Pool. Ah, vale. Y ahora, hacer esto. Si hacéis un Docker PS, ¿tenéis algo? No. ¿Vale? Hacer un Docker images. Docker images. ¿Lo veis o no? Es decir, lo que yo me he descargado, ¿qué sería? Con respecto a una máquina virtual, ¿qué sería? La ISO. Yo me he descargado la ISO. Entonces, cuando yo instalo la ISO, ¿qué es lo que obtengo? La máquina virtual. Entonces, eso lo vamos a hacer nosotros con un Docker Run. Un puntillo. Espérate, un momentito, que no sé si necesita... Vale, mirar. Vale, vamos a hacer esto. ¿Veis aquí? Docker Run. ¿Veis ese Docker Run? Desde aquí no se ve nada. Está en la página. Esto. Sí, vamos a ejecutar. Mirar, simplemente le vaya a poner Docker Run. IT, esto es para que ejecute el contenedor en background. Esto no, porque esto yo creo que esto es por defecto. Ponemos Docker Run menos Sí, IT. mira, Docker Run sería, mira, Docker Run menos DIT. Estas son las opciones, ¿vale?
Vale, menos name. Esto es para darle el nombre al contenedor. ¿Sí o no? Voy a poner aquí mi API, vamos a suponer. Esto da igual, esto es gestión interna. Esto va relacionado con el proyecto, ¿vale? Que estáis haciendo. Y ahora, el puerto del 80, bueno, sí, vale, el puerto, vale. Como voy a tener un montón de Apache, el 80 es el vuestro. Entonces, lo suyo sería hacer una redirección, ¿vale? Entonces, vaya a poner -p y vaya a poner, por ejemplo, 80, 85, 2 puntos. Esto lo explico. HTTPD. Y lanzáis. A ver. Has puesto HTTP. HTTPD esta. Vale, ya está Vale, me dice que lo tengo ocupado porque es que tengo un montón de puertos. A vosotros no aparecerá eso. Me sale una cadena de caracteres muy largos. Vale. Vosotros ponéis el 8085. Voy a poner aquí el 8089. Es que tengo un huevo de Apaches por aquí trabajando. Vale, me dice ahora, a ver. ¿O aparece ya? No, el latest te lo pone él. He tabulado. Mira. Ejecutar, es que ¿sabes lo que pasa? Que como tengo un montón de contenedores. Mirad. Esto. Vale, escucha. Tú le pones esto. De hecho, yo ya me he descargado el HTTPD, ¿no? Mira, tabulo. Lo ven, ¿no? Y me pone el latest. Latest es la última versión. Yo me podría instalar, si entráis en el HTTPD, veréis un montón de versiones. Yo me puedo instalar una versión anterior. ¿Me explico qué tendría que hacer? Docker pool, imaginaros, Docker pool, HTTPD, 2.3.8. ¿Qué me estoy descargando? Pues me estoy descargando el Apache de la versión 3.8. Si no pongo nada, si pongo Docker pool, HTTPD, te descarga la última. ¿Vale? Entonces, si yo hago un Docker images, si yo pongo Docker images, ponerlo. Aquí estoy viendo la ISO, ¿ves que pone aquí HTTPD? ¿Ves el tag? Latest. Esa es la última. Yo, por ejemplo, mira, de Postgre, ¿ves aquí Postgre? Me interesó la 14.3. Compré esto el año pasado. Pues pusimos Docker pool, Postgre 2.14.3. ¿Vale? Bien. Hay que marcar ahí los fichas. Sí. Vale. Una vez que yo haya hecho esto, ¿la había ejecutado? Bueno, pues en ese momento habéis creado un contenedor, una instancia. ¿Sí? Una instancia. Vale. Ejecutar Docker PS, ¿no? Y os aparecerá. Aquí creo que es que lo que pasa es que tengo un montón, tío. Porque tengo los clústeres, que tengo un montón, tío. Un montón de cosas. Pero, ¿o aparece o no? Vale, ¿cómo accedéis ahora vía web a ese servidor web? No. Iros, abrir un navegador, ponéis HTTP, 2 puntos //, ponéis vuestra IP pública, 2 puntos que 885. Y os tendrá que salir, ¿no? ¿Puedes repetir lo que acabas de decir? Sí. A ver. ¿No te voy a poner eso? ¿El qué? Edward, muy bien. Eso es. Entonces, yo pongo, mirar, yo tendría que poner aquí arriba HTTP en el navegador. En vuestro navegador. ¿Sí o no? En vuestro Chrome. Tenéis que poner la 91.tal.245.2, 2 puntos. 8085.
y te sale que it works. ¿Vale? ¿Eso es un 2.4? Tu IP pública. Tu IP pública y el puerto. Vale, quiero que hagáis lo mismo. Quiero que hagáis lo mismo. Volver a hacer, crearme otro contenedor, pero desde la 8086 a el puerto 80. Volver a hacerme otro Docker Room, cambiarle el nombre del contenedor, ¿sí o no? ¿Qué le habéis puesto a uno? Mi API, ¿no? Ponerle al otro mi API 2. ¿Vale? Pero la redirección de puertos, hacerla de la 8086 a la 80. ¿Ponemos el mismo nombre o se lo deberíamos cambiar? No, cámbiale porque si no el nombre mismo te va a dar error. Y lo prueban, te va a dar lo mismo, te va a dar it works. Mañana voy a entrar, porque ya no me da tiempo, o sí, no. El próximo día entraré, voy a modificar el texto del HTML para que veáis que realmente son dos diferentes. ¿Vale o no? ¿Lo habéis hecho? Y os da lo mismo, ¿no? Vale, miradme aquí lo que está haciendo esto. Miradme aquí. Mirad lo que está haciendo esto. Ahora, yo tengo aquí mi VPS, ¿no? Y en la VPS tengo yo mi Docker Engine, ¿sí o no? Bueno, realmente, mirad, tendría todo esto de aquí en mi Docker Engine. ¿Correcto o no? Lo que ponía Docker C. ¿Me veis o no? Y esta es mi VPS. ¿Correcto? Vale. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos creado dos contenedores. ¿Sí o no? Dos contenedores Apache. Un Apache 1, Apache 2. Vale. Mirad. ¿Cuál es el puerto? Un puerto de máquina. El 80. ¿Correcto? Vale. Bueno, perdón, yo lo que le estoy diciendo es que aquí dentro que funciona el Apache, ¿con qué puerto? 885. No. Ah, los dos. Dentro funciona el Apache, ¿con qué puerto? El 80. Entonces yo lo que le estoy diciendo es que el 8085 y el 8086 de la máquina anfitriona, cuando yo desde el navegador ponga la 91.245.22.8086, y aquí tengo internet, esa petición viene aquí. ¿Qué es lo que hace tu Docker Engine? Dice, coño, 8086, ¿a quién se lo mando? A ese. Cuando otro desde otro punto del planeta en su Chrome ponga la 91.245.2/8085, esta IP a quién llega, tu VPS que tiene, la 91.245.2. O sea, llega aquí. ¿Sí o no? Se redirecciona por internet y llega a quién? Llega a tu VPS. Y ahora, ¿qué puerto pone? 8085. ¿Qué hace tu Docker? Mapea. Este 8085 llega aquí. Que lo escucha Docker, el Docker Engine lo escucha, ¿y a quién se lo manda? A ese contenedor. O sea, Docker es el que lo redirige, ¿no? Los puertos 8085 y 8086 son los puertos de tu máquina, de la VPS. Entonces Docker lo que hace es gestionarlo y redirigirlo para Claro, hacer toda la gestión. hace todo el mapeo de puertos. Entonces tú dentro de Docker, el Apache que hay, ¿en qué puerto trabaja por defecto? El 80. Entonces yo mapeo y digo, todo lo que viene por el 8086 llega al Docker Engine y él tiene una tabla interna de puertos. Entonces, todo lo que llega por este puerto, ¿dónde lo mando? Al puerto 80 de ese contenedor. ¿Hace más cosas aparte de eso, del mapeo de puertos? Hace bastante más. Tú fíjate que tú ahora mismo acabas de levantar, esto sería el equivalente. Vosotros pensáis, si esto lo tenéis que hacer, ¿cómo es igual? Tendréis que haber instalado dos Ubuntu Server con dos Apache diferentes. Uno en cada uno. Yo aquí puedo levantar todos los que yo quiera. Te ahorra mucho trabajo, ¿no? Un poquillo. Sí, no.
Esto te permite que en la máquina de mierda que habéis pillado podéis tener... Tenéis 75 gigas, ¿no? Son 75 gigas. Aquí podéis tener... Tú fíjate, una máquina virtual con Ubuntu 0 ya te pilla 20. Hacer un Docker PS y mirar... Ya me voy. Ya tenéis que pedir el sueldo a los siguientes. Si ponéis un Docker PS, creo que debería de poneros... Bueno, el tamaño en memoria, tengo que ver cómo pone el tamaño en memoria, pero mirar el Docker Images, que es lo que ocupa el HTTPD. ¿Cuánto? Del HTTPD que ocupa 117 megas. Lo tenemos que apagar en... ¿Veis el HTTPD? 117 megas. ¿Nada más? O sea, tú imagínate que yo te digo en Windows, instálame en VMware una máquina virtual basada en Ubuntu